¿cuál sería tu última palabra? ¿Qué es lo que estarías diciendo cuando llegue el tiempo de tu partida aquí en la tierra? ¿Qué palabra sería la última que vas a decir? ¿Qué palabra? Vamos a ver en esta mañana qué palabras tenía un siervo de Dios. Las últimas palabras que él dijo, como el Señor Jesucristo. Amén. Pero también como dijo el apóstol Pablo. Y vamos a ver cómo Dios quiere que tengamos eso claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Y vamos a ir rápidamente allí para ver, para no ahorrar tiempo. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2, 1 al 4. 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y cuando lo encuentren, si me hacen favor de ponerse de pie para dar reverencia a nuestro Dios, que Él está aquí, que Él está obrando, que Él está haciendo, está transformando y está hablando a nuestros corazones a través de su bella palabra. ¿Cuántos dan gracias a Dios que estamos en este lugar, un lugar que Dios ha escogido? Amén. Un lugar que Dios tiene especial para que nosotros compartamos y podamos abrir la palabra de Dios y darle gracias a Dios por eso. Voy a leer el 1, ustedes el 2 y así hasta el versículo 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta palabra, hermanos, wow, cada vez que yo veo la palabra de Dios que nos habla, es algo bello, es algo único que solamente el Hijo de Dios puede sentir en lo más profundo y nos habla al corazón directo. Aquí vemos que en esta segunda epístola de Timoteo, él está diciendo, es una despedida, se está despidiendo de sus amigos, se está despidiendo de sus discípulos, se está despidiendo de los que le seguían a él, se está despidiendo de los creyentes y aún de las iglesias que él pastoreaba, y esto aplica a nosotros. Se está hablando y algo aprendió a Pablo, algo aprendió que puedes ver tú ahí, hermanos. Aprendió que a pesar de todo tenemos un Dios fiel. Y él da gracias a Dios por eso, pero da las últimas palabras. Quiero que veas en esta hora que aquí este hombre tiene aproximadamente 60, 70 años de edad. Pablo en este discurso que da a la iglesia y lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Lo dice Gálatas 6:7, por causa del tiempo no lo tenemos. Y ha soportado todo por amor a Dios primeramente y por amor a los escogidos. Aquí él se encuentra en una prisión fría, no como nosotros tan cómodos, está frío, está oscuro, está en una prisión romana llamada la Mamertina y está atado. Te estoy dando esta descripción para que veas cómo está en la condición que se encuentra y aún así tiene estas palabras que nos va a decir a nosotros. Está en esa condición, está atado como un criminal esperando ser ejecutado. Y brotan de él estas tremendas palabras. No se está quejando, no está llorando. Aquí el apóstol Pablo nos conmueve y a mí me ha conmovido estas palabras que dijo él, porque hay que a veces ver, hermanos, que todo el contexto que se está viendo y no verlo superficialmente. Padre amado, gracias por su palabra, gracias por su Espíritu Santo, gracias por sus siervos que pasaron adelante de nosotros ya, Señor. Gracias por ellos. Ruego, mi Dios, que su Espíritu Santo pueda controlar las palabras que yo voy a compartir, que es su palabra, Señor, y pueda controlar la mente de cada corazón, de cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, reunidos en su nombre. Gracias por este día que nos ha dado, mi Dios, un día nuevo,
un día donde usted quiere seguir obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes. Gracias le damos por su poderosa palabra. Que estas palabras resuenen como han resonado en mi vida, con un gran impacto, y que impacte nuestras vidas, Señor, para su honra y gloria suya. Pido que obre de una manera poderosa en cada uno de nosotros, como está obrando en mí, que nos limpie, que nos quite toda disturbación, todo obstáculo, Padre, en esta hora, para que podamos llevar y ministrar su palabra con poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, desde aquí el apóstol Pablo está hablando estas palabras. Por eso le dice más adelante ahí: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y le dice: trae la capa que dejé en Troas, los libros y los pergaminos, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Tremenda palabra. Oh, hermanos, él estaba viendo esa meta para allá. Si alguien de nosotros nos dice, el médico, el doctor, que nos espera una muerte, que ya estamos listos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Tendríamos todavía gratitud? O decir, yo estoy viendo hacia el futuro, hacia lo que me espera. Este hombre estaba viendo, dijo: yo ya estoy listo para ser sacrificado. Yo ya estoy listo para irme con él. Tenía un espíritu, hermanos, de contentamiento a pesar de las situaciones que le habían acontecido. Él estaba prisionero. Imagínate nosotros, hermanos, hay veces que nosotros nos quejamos por cualquier cosa. Amén. Por cualquier situación que viene a nuestras vidas, nos quejamos y lloramos, y no nos encontramos en las condiciones que se encontraba el apóstol Pablo. Pero mira qué impacto da a su vida, y le da, y hasta este día está haciendo eco sus palabras. Mira lo que dice el versículo 1: tú pues, hijo mío, con un amor le dice a Timoteo. Timoteo lo había engendrado aún en el ministerio que tenía de prisiones, y hermanos, qué tremendo es los ministerios, amén, que Dios pone, y qué tremendo los ministerios, como vimos esta semana pasada, como Dios le ha puesto a este hombre amor por las almas en las prisiones. Pero Pablo se identificaba con eso y decía: tú pues, hijo amado, o tú pues, hijo mío, estoy aumentando ahí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le da estas palabras y le dice: mira, aunque yo ya estoy listo, tú esfuérzate, tú sigue adelante. Esforzarse, hermanos, no es en nuestra fuerza. Esforzarnos no es en lo que yo puedo hacer. Esforzarnos es en la gracia del Señor Jesucristo. Qué bendición es poner nuestra mirada solo en Cristo. Quiero darte metas claras de un creyente. ¿Me están escuchando todos? Metas claras que todo creyente debemos tener. Número 1, nuestra mirada. ¿Dónde está nuestra mirada? La mirada del apóstol Pablo estaba en Cristo. Estaba solo en Cristo. Eso debe de ser nuestro primer enfoque, nuestra primer meta. ¿Dónde está nuestra mirada en este día? ¿En las circunstancias, en las situaciones que estamos atravesando, o está en Cristo? Mira, a Pablo le habían fallado. A Pablo, Dimas, el hermano Dimas no está acá, ¿verdad? Pero al hermano Dimas le encanta que digamos su nombre, pero cuando se refiere a algo negativo, pues no le agrada mucho. Pero Dimas lo había traicionado. A otros lo habían traicionado, sus amigos lo habían dejado, físicamente hablando. Habían quebrantado el corazón de Pablo, habían hecho burla de él y lo abandonaron, lo dejaron por ir a ver los placeres de este mundo. Pero mientras el apóstol Pablo está, quiero que tú te transportes también conmigo en esta condición, que está físicamente torturado, quebrantado físicamente, sus manos inflamadas, sus pies sangrando, la sangre todavía le recorre por sus pies, por estar en ese castigo, torturado, y está ya listo. Su mente está bien lúcida y estaba orando.
estaba preparándose para esto. Pero ¿sabe qué estaba en la mente del apóstol Pablo cuando él estaba ahí? Estaba en la mente de él, se vino a su mente, como se me vino a mi mente cuando yo estaba preparándome para esto. Estaba recordándose de lo que había sufrido el Señor Jesucristo. Y por eso tenía ese ánimo. Por eso estaba determinado, porque mientras él estaba en esta condición, se le venía a su mente ver al Señor Jesucristo cargar la cruz, llevarle en sus hombros, su espalda, y esa corona de espinas que le pusieron. Estaba en la mente de Pablo, estaba la crucifixión del Señor Jesucristo. Y se le vino a él a su mente, como se me vino a mí, el sufrimiento. ¿Sabe por qué todos estos hombres, estos siervos que han pasado antes de nosotros fueron personas reales como nosotros? Tenían sentimientos, ellos, hermanos, tenían debilidades como nosotros, tenían todo como nosotros, pero si algo tenían claro en ellos es que el Señor y Salvador Jesucristo había hecho y había sufrido mucho por nosotros. Y una meta que Dios me ha dado a mí, hermanos, es que no debo enfocarme en el otro, lo que está haciendo. Debo enfocarme, y eso es lo que siempre les digo, en el Señor Jesucristo. Porque cuando nuestro enfoque está en Él, nada nos puede desanimar. Ni aún la condena, ni aún la prisión más dolorosa que estemos pasando, la situación más tremenda que estemos atravesando, nada debe de quitar nuestra mirada, que la tengamos en Cristo. Y ahora, ¿qué significa cuando le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate? Es que sea valiente. Valentía, hermanos, quiere decir que tengamos la confianza en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. En el caso de Josué también, se recuerdan cuando Josué decía solamente esfuérzate y sé valiente ante los desafíos que van a venir a nuestras vidas. Hoy en día, mira qué tremendo, hermanos, la vida de este hombre. Y yo sé que yo no lo hago menos para idolatrar a este joven, a Charlie, que ha dado su vida. Sí, algunos dicen, no era político. Llevaba, hermanos, el evangelio en cada debate que tenía en las universidades. Compartía el evangelio de Cristo con valor, con denuedo. ¿Y por qué? Porque él tenía su enfoque, él sabía en quién tiene su enfoque. Y tú y yo como creyentes, hermanos, tenemos que tener esa meta bien clara. Que no importa lo que venga a nuestra vida, que no importa lo que suceda en nuestra vida, que no importa si ese se va, si ese se queda, si nos desaniman algo otros, yo voy a seguir a Cristo a pesar de lo que venga a nuestra vida. Y esforzarse, hermanos, le pide y le dice, estas son las palabras, esfuérzate en la gracia, amén, no en nuestras fuerzas. ¿Quién es la gracia, hermanos? La gracia es algo que nosotros no merecemos. Es la gracia del Señor Jesucristo, amén. De tomar todo lo que Dios nos dio en Cristo Jesús, esa es la gracia, para que nosotros podamos vivir la vida, amén, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fue y es más abundante con la fe que Él nos da, que las situaciones, las circunstancias, con el amor que Cristo nos da, amén. Y Pablo, hermanos, tenía más que suficientes razones en dar lugar a desanimarse. Lo habían abandonado, como ya dijimos, en Asia. Ahí puedes ver en 1:5, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El capítulo 4, versículo 14, no vayan ahí por causa del tiempo, estoy yendo bien rápido porque esto es solo la introducción. En mi primera defensa dijo, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. El capítulo 4, versículo 16, todos lo habían dejado y lo habían desamparado. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Dice, Himeneo y Fileto se apartaron de la verdad enseñando herejía. ¿Sabe lo que más le duele a un siervo de Dios? No que se vayan, hermano, que se aparten de la fe. Eso nos duele a nosotros. Cuando alguien se aparta de la fe que es en Cristo, un Dios verdadero, nos duele, nos parte el corazón. Cuando alguien se aparta de la sana doctrina y vemos que ya otros hermanos andan en otro lugar, en otra iglesia, y que no tienen la misma doctrina, eso nos duele, nos parte el corazón.
porque no fuimos instruidos a eso. Otros se aprovecharon de Pablo, estaba preso y recorrían las casas enseñando falsas doctrinas, ¿verdad? Cuando vienen otros siervos y que han venido a congregarse, que son siervos, que han sido pastores por muchos años, yo me reúno inmediatamente con ellos en la oficina. Digo, aquí ya no venga, ya han venido varios a querer llevarse, a querer juntarse, y exactamente así lo hacen. Después de hablar con ellos en la oficina, van casa por casa y dicen, mira, yo traigo una enseñanza, y esa enseñanza, y puede sonar bíblicamente, pero inmediatamente algunos hermanos, los que son honestos y verdaderos, me llaman, me dicen, pastor, mire, tal hermano que vino, que dice que es pastor de tal lugar, vino a mi casa, nos visitó y nos quiere enseñar algo, y es la Biblia, y qué bendición. Le digo, mucho cuidado, hermano. Usted en su casa puede hacer lo que quiera, porque es usted libre de su casa, pero tener mucho cuidado con lo que le está enseñando, porque todo tiene que ver de la palabra de Dios, hermano. Amén. Y ustedes saben de lo que me estoy refiriendo, los que ya tienen aquí mucho más tiempo. Y hermanos, eso es lo que le dolía al apóstol Pablo y nos duele a nosotros, cuando alguien se aparta de la verdad. Y él sabía que algunos otros que eran compañeros de Pablo estaban yendo por casas, como lo hacen en estos tiempos, y diciéndole a otros, mira, tengo otra verdad más grande, mira, tengo esta enseñanza. Y aún así, él podría haber culpado a los otros, podría haber dicho, ya es suficiente, me esforcé todo lo que pude y mira lo que estoy atravesando. Él no dijo eso. Él no dijo, ya no tengo iglesia porque los demás me robaron la iglesia. Se llevaron a la iglesia, se llevaron a mis miembros de la iglesia. Imagínate eso, hermano. ¿A quién les voy a predicar si salgo de aquí libre? Quiero que entendamos todo ese contexto. Todos mis sueños, dice, se han vuelto, han muerto, están peores. Ahora estoy en esta cárcel, voy a renunciar. ¿Dijo eso el apóstol Pablo? Pero ¿qué lo encontramos decir, hermanos? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tremendas palabras. He peleado. Yo quisiera, hermanos, que también en las últimas palabras que alguien predique, ¿verdad? Pues voy a irme hasta el año 2050, si así Dios lo permite, y el que haga mi funeral, que diga estas palabras en mi funeral: he peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Algunos se alegraron cuando dije, ¿verdad?, en mi funeral, pero es en el 2050. Bueno, nadie lo sabe, pero sí quisiera que estas palabras fueran en mi funeral. No quisiera que estas palabras ustedes también pudieran decir: he peleado la buena batalla, acabó la carrera. Porque, hermanos, como yo les decía a otros pastores, es fácil comenzar. Es fácil comenzar a leer la Biblia. Es fácil venir y comenzar a venir a la iglesia, pero es difícil continuar. Es fácil poder comenzar y leer un libro, comenzar a leer un libro, pero no lo terminamos. ¿Cuántos libros hemos comenzado? ¿Cuántas veces hemos comenzado a leer la palabra de Dios, la Biblia, en el primer mes del año y no lo hemos terminado? ¿Cuántos hemos comenzado a hacer algo y no lo hemos terminado? ¿Cuántos de nosotros hemos plantado algo y después, qué bendición ver que ese ha producido fruto, ¿verdad? Yo me regocijo y soy detallista también, y planté unas piñas, algunos ya saben, unas piñitas en casa, y dieron fruto y eran las más bonitas, bien bonitas, hermanos, bien bonitas. No crecieron tan grandes, pero crecieron así, y una me la comió un animal, le dio mordidas grandes así, ¿no? Yo creía que era nuestro perro, pero no era el perro, era un animal más. Y la que quedó, mi esposa dice: ya córtala. La corté y la teníamos contemplando, le tomamos foto y todo, porque estamos emocionados del fruto que Dios nos había dado. Y así, qué lindo es el fruto. Y después mi esposa la parte.
y la hace allí. Era la piña más deliciosa que he probado en todo el mundo. No solamente porque nosotros la producimos, hermanos, sino porque era bien dulce. Y wow, yo creía, la disfruté, era como un caviar de piña, para que me entiendan. Qué lindo es probar el fruto. Y cuando vemos nosotros ese fruto que hay en nuestra vida, es algo de bendición, hermanos. Y así Dios ve en nuestras vidas, amén, que hay fruto en nosotros, que está permaneciendo el fruto que Dios está continuando a hacer en nosotros. Y no, el apóstol Pablo no decía, como algunos hemos dicho, y yo también lo he estado ahí en ese lugar, y yo he dicho, Señor, mira, ¿por qué estoy atravesando por esta situación si tú estás conmigo? ¿Por qué estoy atravesando y me dejas pasar por esto, por esta enfermedad, por esta prueba, por esto, por lo otro? Y me he quejado, les soy sincero. Señor, ¿y por qué todo esto? Y mira cuánto tiempo y todo esto está sucediendo. Qué bendición que Dios es tan paciente con nosotros. Y nos dice, mira, es porque tengo un plan para tu vida. Y tienes que conocerme mejor todavía. Y nosotros mismos hemos dicho, ¿verdad? Como el pececito feo, ¿verdad? ¿Cuántos saben del el pececito feo? Nadie me quiere, nadie me ama. Mejor me voy a tirar de esta pecera al aire libre. O el patito feo también. Y nos hemos dicho y compadecido y queremos que otros se compadezcan de nosotros y comenzamos, en inglés se empieza a decir que uno comienza a tocar el violín propio, ¿no? Ay, pobrecito de mí, mira que nadie me atiende, nadie se compadece de mí, pobrecito, pobrecita, nadie me visita, mira, y empiezan a sentir compasión, lástima, conmiseración de ellos mismos. Pero el apóstol Pablo no tenía autocompasión. Cualquier hijo de Dios, hermanos, podemos aprender de esto. Él tenía bien claro, bien seguro que Dios no se había olvidado de él. Y también nosotros, hermanos. Dios no se ha olvidado de nosotros. Amén. Él está pendiente de nosotros. Amén. Y qué bendición es poder ver al apóstol Pablo y ver en nuestras vidas cristianas el poder de la gracia de Dios. Él estaba viendo la gracia de Dios, porque él mismo dijo en 1 Corintios, no vayan ahí por causa del tiempo, 1 Corintios 15:10, después lo ven en su casa, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo aquí nos muestra también una vez más que, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Y no solamente somos salvos por la gracia de Dios, sino que también necesitamos la gracia todopoderosa de Dios todos los días de nuestras vidas. Yo necesito la gracia de Dios como la necesité el primer día, la necesito en este día y la necesito el día de mañana y la necesito el día pasado mañana y el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Necesito la gracia de Dios para poder vivir. Que la vida cristiana no es fácil, pero en la gracia de Dios es posible vivirla. Y en este otro famoso y clásico texto donde el apóstol Pablo nos habla del discipulado, donde dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, ¿qué tenía Pablo? Otra de las características, hermanos, que todo creyente debemos desarrollar es carácter cristiano. Cuando digo carácter cristiano me estoy refiriendo al carácter de Cristo. El carácter no es como nosotros lo malinterpretamos, de que yo tengo mal carácter. No está hablando de un mal hábito, una mala disciplina que nosotros tenemos o un mal comportamiento. El carácter de Cristo es una motivación interna que nos hace hacer lo correcto en todo tiempo, conforme a la palabra de Dios. El carácter no es que tú tienes mal carácter, yo tengo mal carácter. No, tenemos que tener carácter. Hermanos, me he dado cuenta que muchos de nosotros no tenemos carácter. Hablándolo en mi vida, yo trato de tener carácter de Cristo. Sí, cuando algo está mal les voy a decir claramente, esto está mal.
El carácter de Cristo, ese se desarrolla. Pero hoy en día, hermanos, aún pastores no tienen carácter. Escuchen, qué bendición que no hay pastores aquí en esta mañana, pero si estuvieran se los digo también. No tienen carácter. ¿Por qué? Porque dicen una cosa: voy a estar. Pastor también dice: pastor, voy a estar allá. Y no los veo. Yo cuando digo, hermanos, algo, por la gracia de Dios y la palabra, y por la gracia de Dios, para la honra y gloria de Dios, cuando digo algo yo, lo cumplo. Si no lo cumplo es porque se me pasó de mis manos, tuve algún contratiempo, se accidentó alguien más, o se me dañó el carro, o algo pasó, un funeral que tuve que atender más. Pero si yo te digo algo y le digo a los pastores: pastor, mire, cuente conmigo. Si no van los de nuestra iglesia, cuente conmigo que aquí voy a estar. Y ahí estoy. Pero hoy en día, hasta hombres de Dios no tienen carácter, no tienen palabra. Y así hay muchos creyentes también. No tienen palabra. Que Dios nos ayude a tener palabra, el carácter de Cristo. Amén. El carácter, hermanos, del Señor Jesucristo lo estaba diciendo y desarrollando el apóstol Pablo. Lo desarrolló muy bien. Amén. El carácter. ¿Qué es carácter, hermanos? Es tener entrega. Él dijo: Señor, cuando se encontró en el camino a Damasco, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le mostró que quería que hiciera, y él fue y lo hizo. Ve a tal lugar, le dijo el Señor Jesucristo, y te va a pasar esto, y ahí van a orar por ti, y vas a estar sin ver. Y él no vio por unos cuantos días. ¿Cuántos se recuerdan? Estuvo ciego hasta que alguien vino y oró por él, y salieron como escamas de sus ojos, y ahora pudo ver. Dios le estaba mostrando que él antes estaba ciego. Dios hace todo con propósito. Y ahora él sigue allá adelante al Señor. Amén. Y mira, esto debe ser primer lugar en la vida de todo creyente. Inmediatamente después de que creímos, tenemos que tener carácter. Rendir nuestra voluntad al que nos ha comprado con la sangre preciosa, que es el Señor Jesucristo. Ya no lo que yo quiero hacer, ya no al yo. Después de que yo me reconcilié con el Señor Jesucristo a la edad de 17, casi 18 años, ahí en Arlington, el pastor, inmediatamente que yo me reconcilié, me bauticé. No tuve que ir a la iglesia para bautizarme. Había una campaña especial que es donde van y hay evangelización toda la semana, ganan almas toda la semana, y aquel que ha profesado recibir a Cristo, le dicen allí inmediatamente: ¿qué impide para que tú te bautices? ¿Has creído en Cristo? ¿Qué se requiere para bautizarse, hermano? Creer en Cristo. No tomar un curso de un mes, 2 meses. No estoy criticando a nadie, pero dice bíblicamente está allí que cuando el eunuco creyó, dijo: ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y inmediatamente, ¿qué se requiere para ser bautizado? Creer en Cristo. Es todo. Entonces me hablaron, me reconcilié con el Señor Jesucristo, y vinieron, me hablaron en mi puerta y me dicen: esta semana estamos en la iglesia bautizando a todos los que han recibido a Cristo. Yo ya lo recibí, yo me he reconciliado con Él. ¿Quieres bautizarte? No me había bautizado. Sí. ¿Cuándo? Ahora mismo. Vamos. Salí, fuimos a bautizar. Cuando llegamos a la iglesia, no había nadie. Todos estaban ganando almas, solo el pastor y unos siervos que le atendían, como siempre hay siervos que atienden al siervo de Dios. Y me puse el traje para bautizarme, me bautizaron, y nadie había en las sillas, estaba vacío todo. Y era un auditorio igual grande como el que tenemos acá, igual, lo mismo. Pero yo me sentí, hermanos, bendecido, gozoso, porque había obedecido lo que la palabra de Dios y lo que me habían compartido. Y salí, recuerdo todavía cómo salí, hermano. Salí pisando, como que yo pisaba en el aire. Yo sé que el bautismo no es algo mágico, pero salí bien livianito de todo lo que yo había estado haciendo y pasando en mi vida. Fue algo que jamás olvido, eso, algo especial. Inmediatamente.
Y tú, desde que hemos recibido a Cristo, ya después de ahí me dijo el pastor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo le dije, servir a Cristo. ¿Qué quieres hacer? Predicar a Cristo. Y desde ese día, por la gracia, para la honra y la gloria de Dios, no he vuelto hacia atrás. Para honra y gloria del Señor Jesucristo. Porque cuando alguien se convierte, hermanos, le entrega su vida a Cristo. Le entregué mi voluntad. No estoy diciendo que yo he vivido y he hecho cosas siempre agradables al Señor, no. Después de allí todavía seguía metiéndola, como dicen, ¿verdad? Regándola. Pero gracias a Dios que Dios me sostiene, y es por la gracia de Cristo que soy lo que soy. Amén. ¿Y qué más estaba, hermanos? El carácter de Cristo está uno diciendo a la voluntad, al yo, ya, yo no, Señor, lo que usted quiera hacer en mi vida. Ya no lo que yo quiero, sino lo que usted quiera hacer. Hay que dejar que el Espíritu Santo de Dios destrone al yo del centro de nuestra vida. Hay que dejar que lo desaloje con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Estaba dispuesto a padecer. Porque le dice, ve tú pues, versículo 3, 2 Timoteo 2:3, tú pues, ¿qué le dice? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estaba dispuesto a padecer. ¿Tú y yo estamos dispuestos a padecer? Padecemos por otras cosas, para padecer por Jesucristo, quien nos ha llamado, quien nos ha tomado. ¿Alguien aquí fue al militar de su país o de otro país? ¿Alguien? Pase hermano Juan y pase hermano Jorge. Pasan aquí. Aquí, sí, aquí. Oh, no puede hasta ahí. Ok, está calambrado. Aquí. Ellos saben, y más que yo, saben lo que es ser un soldado. Ellos saben la disciplina que hay. Se toma disciplina, hay que levantarse temprano, hay que estar listos, preparados para que cuando vengan ya a las 5, no sé a qué hora se levantaban, 5 de la mañana, estar listos. Listos para ir a enfrentar lo que les hayan dicho el capitán, el general que van a hacer, listos para hacerlo. Pero hoy en día, hermanos, vemos a creyentes que no hemos optado por ser buen soldados de Jesucristo. Dios no nos ha llamado a cualquier ejército, nos ha llamado al ejército de ejércitos. Y le dice, tú pues sufre. El soldado cuando se va voluntariamente. Bueno, en otros países es obligatorio. Yo sé que allá en Cuba es obligatorio, ¿verdad? Los dos son de Cuba. Obligatorio. No tiene que decir. Pero en este país uno decide voluntariamente enrolarme en el ejército. ¿No le vinieron y le doblaron el brazo para que vaya? Uno voluntariamente le dice, yo estoy aquí, yo quiero servir a mi país. Y hace cualquier cosa por servir al país. Enfrenta cualquier batalla por ir al país. Porque fue tomado. Y va a hacer lo que el capitán, lo que el general, lo que el comandante le diga, él lo va a hacer, ellos lo van a hacer. Y dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Todos, hermanos, que hemos venido al Señor Jesucristo, somos soldados ahora del Señor Jesucristo. Y otra vez lo confirma y dice que el enfoque de un soldado ya no es agradarse a él mismo. Ya no es agradarse tanto a su familia, es agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién tomó a Pablo y quién nos ha tomado a nosotros por soldados? Cristo. Entonces ya no voy a hacer lo que yo quiero hacer, ya voy a hacer lo que al que me ha tomado, lo que le agrada a él. ¿Ven? Y dicen, mi enfoque está allá. ¿Qué clase de soldados somos? ¿Cómo eran ustedes soldados? Me imagino ustedes van a decir. En África era duro. En un desierto. Hermano. Estaba en una unidad militar y era bastante difícil. O sea, no podías hacer lo que tú quisieras, no podías hablar. Tenías simplemente que acatar órdenes y callarte. Wow. Imagínate. Buen soldado. ¿Y
¿Qué tan de buenos soldados ahora para ustedes allí firmes todavía, hermanos? Ahorita los mando a sentar, porque ellos saben, ¿verdad? ¿Qué tan de buen soldado somos nosotros? Yo me hice la pregunta, ¿qué tan de buen soldado soy del Señor Jesucristo? ¿Acato lo que me dicen, como ellos dijeron, las órdenes que me daban? Sí, Señor. Sí, lo que me digan. Pero cuántas veces Dios nos dice y nos dice y nos dice y nosotros hacemos como el sordo, ¿verdad? Que no escuchamos por este lado. No escuchamos. ¿Qué tal de buen soldado somos? El apóstol Pablo fue tremendo soldado, él sabía. Estamos en una milicia, estamos en una guerra, iglesia. Por eso yo he dicho que hoy los hombres y también mujeres necesitamos estar firmes, con carácter firme y de palabra. Si Dios nos ayuda a decir esto, lo voy a hacer y para honra y gloria del Señor, porque Él se ha compadecido de mí, me ha ayudado, me ha salvado, estoy agradecido, estoy infinitamente agradecido con mi Salvador, que cómo no le puedo decir, cómo le puedo decir yo a Él que no, Señor, hoy no. Hoy no te voy a servir, Señor, hoy no. No podemos. Y hoy más que nunca necesitamos que hombres y mujeres nos levantemos firmes, hermano. No te enfoques en situaciones que, como dicen, ¿verdad? En Cuba, boberías. Sí, son boberías. Todo lo demás es bobería. Hay que enfocarnos en el gran llamado que Dios nos ha hecho. Como buen soldado de Jesucristo. Fieles a Dios. ¿De dónde aprendió el apóstol Pablo? De Jesucristo. Porque en Apocalipsis 1:4 dijo, al testigo fiel y verdadero, el Señor Jesucristo. Él fue bien entrenado, fue bien disciplinado. Amén. Qué bendición. Pueden tomar su lugar, soldados, gracias. Ya para ir cerrando, se cuenta, esto es la historia, hermanos. ¿Cuántos les gusta la historia? La Biblia es historia, hermano. Todo lo que está aquí pasó. Todo pasó. Y se dice, está en la historia, que el 12 de junio de 1944, apenas 6 días después de la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, un joven teniente llamado Richard Winters llevó a sus hombres a las afueras del pueblo de Cartan como un oficial a cargo que tenía esa compañía de hombres del régimen. Era la tropa del número 101, eran paracaidistas. Estaba él a cargo de toda esta tropa y fueron a esta batalla. Pero iban a jugar un papel muy importante en el esfuerzo que iban a hacer para librar al mundo de Adolfo Hitler y los nazis. Camino él al frente, este hombre con sus hombres detrás a la misión que le habían mandado. En sus manos llevaban sus armas, llevaban todo lo que se requería para enfrentarse con ellos, y comenzaron a recibir fuego, balas, con ametralladoras alemanas MG-42, los que conocen de armas. Y por lo primero que pasó, estos hombres se tiraron a una zanja, porque comenzaron a recibir balas del enemigo. Pero este teniente Richard Winters, está en la historia, se paró en medio del camino. Cuando ellos se tiraron, se paró en medio del camino. Ellos se tiraron para protegerse de las balas, y el teniente se paró en medio del camino con balas viniendo y les dijo, vamos a pelear. ¿A qué venimos? A pelear. Levántense, salgan de ahí. Y salieron a pelear. ¿Saben qué? Que este ejemplo de ese hombre lo siguieron y dieron su vida, y fue algo histórico porque ganaron la batalla en ese día. No eran muchos, pero eran hombres firmes que escucharon al líder que tenían. ¿Sabe por qué hoy en día nos faltan esos líderes firmes, fieles, que cuando hay batalla, porque estamos en una batalla, iglesia, hay que seguir adelante? Y a estos hombres no les costó mucho seguirlos, porque este hombre les mostró, les dio el ejemplo. Si yo voy a morir y todos vamos a morir, yo voy a ser el primero. Miren, yo salgo.
Y tú y yo, hablando aquí a nuestros líderes de la iglesia, tenemos que ser los primeros en todo. En todo. ¿Dónde están los líderes? Qué bendición, se queda callada la congregación porque alguien, cuando la gente ve, no les costó a esos hombres seguir a su líder. ¿Sabe por qué? Porque él estuvo dispuesto a morir antes que ellos, a dar su vida. Y así debe de ser en el liderazgo. El hombre al frente. El hombre al frente, siempre. Y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado no se limita, escuche esto, a hacer lo mínimo por su comandante, sino más bien, ¿qué hace? Todo lo que tiene que hacer y lo sirve y lo hace con excelencia. Y tú y yo como cristianos es lo que estamos llamados a hacer, hacerlo todo lo mejor con excelencia para nuestro Dios. Amén. Las órdenes de marcha es que sigamos marchando, sigamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y solamente para concluir ya, quiero también compartirte 3 marcas de un buen soldado de Cristo. Número 1, estar dispuesto a sufrir. Yo sé, hermanos, el sufrimiento no es de un placer que nos guste a nosotros sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Levanta su mano. A nadie. Pero dice, tú pues, sufre penalidades. Van a hablar mal de nosotros, nos van a criticar como líderes, van a decir cosas. Tú sufre penalidades. Nos van a levantar falsos. Nos van a levantar falsos, sí. Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú sufre penalidades. Estamos dispuestos a sufrir por Cristo. A morir si es posible por Cristo. Amén. Después continúa diciendo, sufre como buen soldado. Literalmente significa sufrir con dolor, junto con otra persona. Amén. Qué bendición cuando alguien está con nosotros y sufre con nosotros, pero cuando está solo, tremendo. No es lo mismo. Porque el uno otro se anima, pero cuando está solo y le da estos consejos, tú sufre como buen soldado de Jesucristo. No te has perdido nada del mundo. ¿Estamos dispuestos a sufrir? Estamos escribiendo una historia. Nuestros hijos nos están viendo. Que ellos vean que somos buenos soldados del Señor Jesucristo, como creyentes. Amén. Qué tremendo, hermanos. Mira, la otra segunda marca es no ver para otro lado, ver hacia el frente. No ver para el otro lado. Dice, no se enreda. La segunda marca de un buen soldado es que no se enreda con nada. Amén. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué hay, hermanos? Va a haber muchas distracciones que nos van a querer distraer, que nos van a querer sacar del curso, de la carrera. Pero nadie, amén, debemos de seguir adelante. Nada nos debe de dejar que nos desactivemos del llamado que Dios nos ha dado. Bueno, Dios, pastor, a mí no me ha llamado para ser líder, para ser pastor. Si tú eres un hombre, Dios te ha llamado a ser un líder. Amén. En cualquier situación que estemos atravesando. ¿Sabía, hermanos, algo más que cuando un soldado está en el ejército? ¿Está allí cuánto tiempo? Bueno, de 3 años sí, pero ¿cuánto el día? Vamos a ponerlo del día. ¿Cuántas horas está el soldado? ¿Cuántas horas es soldado? 24 horas. 24 horas, todo el día. Y nosotros a veces en la vida cristiana creemos que somos soldados de Jesucristo 2 días o 2 horas al día. Oh no, sí, en esta hora que sí es fin de semana, ahí sí voy a ser soldado, ahí voy a estar bien. Pero ¿qué de los demás días? Oh no, en esta hora sí, ahí voy a estar firme. Pero ¿qué de las demás horas? ¿Qué de los demás días?
Es 24 horas. Hermanos, Dios nos ha llamado para ser soldados 24/7. Todo el día, todos los días. En tiempo y fuera de tiempo, cuando tenemos buena salud, como cuando no tenemos buena salud. Amén. Todos los días del año. Todos los días que estemos preparados. Amén. Por eso dice la palabra de Dios. Oh hermanos, ¿cómo vamos a estar preparados para dar la batalla? Vayan conmigo rápidamente a Efesios. Rápidamente. Efesios, sí, rápidamente. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 6, bien rápido. Versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, este es el poder del soldado, del creyente. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo queremos estar siendo soldados si no nos estamos fortaleciendo, buscando lo de Él en estos tiempos? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sabía, hermanos, que el enemigo siempre va a venir. Y especialmente cuando Dios ha obrado en gran manera en nuestras vidas, va a venir el enemigo y va a tratar de desanimarnos. Va a tratar de traer obstáculos. Va a tratar de hacer cualquier situación en nuestras vidas. Aún va a usar a creyentes que estamos ya aquí en la casa de Dios. Aquellos va a usar, aquellos que están débiles en la fe, para hacernos estorbo a nosotros. Y un soldado tiene que estar bien firme, activo y decir, no, esta es una acechanza del enemigo. No voy a caer en eso. Voy a mantenerme firme al llamado de Dios. Alguno Dios va a usar al esposo o a la esposa para desanimarnos, pero yo me mantengo firme. Yo voy a mantenerme firme. Va a usar a nuestros hijos para que no nos mantengamos firmes, pero yo me mantengo firme. Y Dios honra eso. Van a venir, hermanos, ataques del enemigo. Hoy que Dios ha obrado en gran manera y que ha comenzado un avivamiento en nuestra iglesia, yo estoy tan gozoso por eso. Y verlos a ustedes, oh hermanos, ustedes no se imaginan. Van a venir, pero debemos estar en la oración. Por eso les digo, vengan a la oración, hermano. A todo lo que podamos venir a buscar de Dios, es tiempo de hacerlo. Que van a venir o ya están pasando. Tenemos que buscar de Dios más. Tenemos que ayunar más. Tenemos que buscar más de la presencia de Dios, para que cuando vengamos a estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Esta pelea no se pelea en las fuerzas, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Hay potestades, hay principados, hay niveles en los cielos de fuerzas del enemigo en contra de nosotros. Pero gracias a Dios que nosotros no lo estamos peleando en nuestras fuerzas, porque ya el enemigo nos hubiera destruido. Peleamos en el Espíritu, en la oración, en la lectura, en la palabra de Dios. Van a venir, hermanos, ataques, pero gracias a Dios que Él nos mantiene firmes. Amén, firmes. Y sabes, otra de las cosas que he aprendido y que ya sabía, pero he aprendido, que hay veces las personas aquí que se dejan usar por el enemigo para ofender a alguien más. Hermano, hermana, no veas a esa hermana que es la hermana. ¿Sabe quién está detrás de eso? Es el enemigo. Y tú que te prestas para hacer un arma, sí, porque pastor, creyentes podemos ser armas del enemigo, instrumentos del enemigo, sí. Cuando cedemos a él y hacer cosas que no estamos supuestamente a ceder, aún con decir unas cuantas palabras, ya desanimaste al otro. Nosotros estamos, hermanos, en ningún ejército del mundo, cuando ven, ¿sabe lo que me impresiona del ejército además? Que cuando un soldado ha caído, dan su vida, y ya están muertos, ya murieron, ya la vida la perdieron. Van, se arriesgan a traer el cuerpo. No lo deben dejar allá, lo traen. Pero en el ejército de Cristo
¿Qué hacemos? ¿Vemos a alguien caído? Más. En vez de decir, hermano, ven. Ven, levántate. Levántate. Que Dios tiene todavía planes para tu vida. El enemigo es mentiroso. El enemigo, hermanos, nos va a mentir, decir que cuando tú pecaste, ya Dios ha terminado contigo. Es mentira del enemigo. Dios no termina con nadie nunca, hasta que ya estamos en la gloria. Mira qué bueno es nuestro Dios, hermanos, que Él no se da por vencido con nosotros. No importa lo que estemos pasando. Amén. No importa lo que estemos atravesando, Él no se da por vencido. Tiene todavía propósito para nuestra vida. Gloria a Dios. Van a venir preocupaciones que nos van a querer quitar de estar enfocados. Van a venir actividades que nos van a traer aún los hijos para que nosotros nos distraigamos. No quiero decir, hermanos, que no le dediques tiempo a su hijo. Sí, dedíquele, pero el mejor tiempo es aquí en la casa de Dios. Aquí en la casa de Dios. ¿Y sabe qué? Yo tengo actividades como con todos y tengo los mismos ataques que ustedes tienen o peores. Pero Dios nos fortalece. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Estoy aquí en esta mañana no porque yo soy fuerte ni porque me crea Tarzano, ¿verdad? O Chita, es porque Dios me ha fortalecido. Y vemos, hermanos, que Dios le fortalece a uno en situaciones, en problemas que vengan a nuestra vida, si solamente somos obedientes. Y por último, no solamente las marcas del soldado, estar dispuesto a sufrir penalidades, pero no se enreda, no se desenfoca por nada. Tú y yo no debemos desenfocarnos, ni nadie que nos quite el enfoque, nadie, ni yo. A veces también, a lo mejor pueden decir algunos, no, yo me fui porque el pastor dijo algo y que no tenía, perdóname, pero no fue mi intención así. Y somos responsables delante del Señor por eso. Por cada palabra que decimos, un día daremos cuenta, aún creyentes, por cada palabra. Pero sabe que la marca número 3 del creyente, y terminamos, es agradar a Dios en todo lo que hacemos, mantenernos firmes, agradar al Señor. Porque yo quiero escuchar las últimas palabras también. Yo quiero decirlas, pero quiero escuchar las primeras palabras de nuestro Dios cuando lleguemos a la gloria. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, porque esto es poco, hermano. Esto es poco no es poco, pero es mucho para mí, pero comparado a Dios, lo que nos ha dado es poco. Lo que nos ha dado es poco. ¿Qué a ustedes no les gustaría escuchar estas palabras tan reconfortantes de nuestro Dios que nos diga, bien, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y con esa misma esperanza en nuestra mente nos anima a seguir adelante. Amén, porque procuramos, ausentes o presentes, serle agradables a Dios, como dice su palabra. Así es que, hermano, ten muy claro estas metas que cada creyente, esta es la clave para no desanimarnos, para no seguir las cosas de este mundo, sino seguirlo a Él. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, gracias le damos. Ponemos de pie en espíritu de oración. Gracias le damos, Señor, que ha hablado en nuestro corazón.